haciendo así un persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración o pago. Todos los contratos laborales en Colombia tienen derecho a los pagos de prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, primas, ARL y vacaciones. También cuenta con beneficios como la participación activa frente a los programas que proporcione la organización. Pero, ¿qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? Los contratos se dan de dos maneras, por su forma y su duración. Por su forma verbal o escrita, por su duración de las siguientes maneras. contrato término fijo. Entre un trabajador y un empresario, por el que el trabajador se obliga a prestar ciertos servicios por cuenta ajena y bajo la dirección del empresario, a cambio de un salario. Para que el contrato sea válido debe reunir tres elementos esenciales. 1. Consentimiento. Consiste en declarar nuestra voluntad de hacer un contrato. El consentimiento debe ser libre. Será nulo si hay violencia, intimidación, engaño, o lo presta un menor o un incapacitado. El consentimiento puede ser verbal, o puede ser escrito. 2. Objeto. Es la actividad o prestación laboral que tiene que realizar el trabajador. El objeto debe ser posible, que se pueda llevar a cabo. Lícito, que no sea contrario a la ley. Determinado, que se concreten las funciones a realizar. 3. Causa. Es la razón o motivo por el que se hace el contrato. O sea, ceder el resultado del trabajo a cambio de un salario. La causa será nula si no existe, es decir, si está simulada. Recuerda los tres elementos esenciales: consentimiento, objeto y causa. Los patrones. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos, al fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de salud y medio ambiente de trabajo. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, un espacio de terreno no menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de centros recreativos. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento,
para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o a retirarse del sindicato. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo influencia de un narcótico o droga enervante. Realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar del trabajo. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Despedir a una trabajadora o coaccionarla para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Obligaciones de los trabajadores. Son obligaciones de los trabajadores cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que advierta, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran, directa o indirectamente, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. ¿Queda prohibido a los trabajadores? Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como los establecimientos o los lugares en que el trabajo se desempeña. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Habitaciones. Es un tiempo para que el empresario compruebe si el trabajador se adapta al puesto y para que el trabajador vea si el trabajo le convence. Durante el periodo de prueba tanto el empresario como el trabajador pueden romper el contrato y dar por terminada la relación laboral. Sin necesidad de alegar causa, dar preaviso o de indemnizar. En la práctica, el periodo de prueba funciona como el despido libre. ¿A qué parte interesa que haya un periodo de prueba en el contrato?
Le interesa más al empresario. El trabajador puede irse cuando quiera, si cumple con el preaviso. Pero el empresario no puede romper la relación sin alguna causa que lo justifique. Características del período de prueba. Número 1. Es pactado. Algunos contratos lo incluyen y otros no. Depende de la voluntad del empresario y del trabajador. Número 2. El período de prueba siempre está al principio del contrato. Como el período de prueba está dentro del contrato, desde el primer día hay que dar de alta en la seguridad social y pagar el salario. Número 3. Tiene que figurar por escrito en el contrato. De lo contrario se considera que no existe. Número 4. No renovable. Una vez terminado no puede pactarse otro nuevo período de prueba para realizar las mismas funciones en la misma empresa. Número 5. Se puede interrumpir. En caso de baja médica u otras situaciones, si así lo pactan empresario y trabajador. Número 6. Cuenta a efectos de antigüedad en la empresa. Número 7. La duración del período de prueba suele depender del tipo de trabajo. Los más cualificados requieren más tiempo para comprobar que el trabajador se adapta al puesto. La duración máxima se fija en el convenio colectivo. Si el convenio no dice nada, se aplica la duración máxima que aparece en el Estatuto de los Trabajadores. Para los contratos en general el estatuto fija 6 meses para los técnicos titulados. Y para el resto de trabajadores 2 o 3 meses. 3 si la empresa tiene menos de 25 trabajadores. Para algunos contratos específicos el estatuto fija otras duraciones máximas. Contrato en prácticas. 1 mes para titulados de grado medio. Y 2 meses para titulados de grado superior. Contratos temporales eventuales, de interinidad y de obra o servicio, de hasta 6 meses. 1 mes. Contrato indefinido de apoyo a emprendedores. 1 año. Recuerda las características. Es pactado. Es inicial. Es escrito. No renovable. Se puede interrumpir. Cuenta para la antigüedad. Tiene duración máxima. Es la retribución que recibe una persona por la realización de un trabajo por parte del contratante a cambio de la prestación de un servicio o actividad. Existen diferentes modelos para clasificar al salario. No existe una forma única de pago. Incluso, cada empresa tiene su política salarial por los diversos factores que se deben considerar. Salario por unidad de obra. Se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo ejercido. Es independiente del tiempo invertido en la ejecución del mismo. Salario por unidad de tiempo. Este tipo de salario se establece en relación a la duración de la prestación del servicio. Por ejemplo, por día, por quincena, mes o año. Salario mixto. Es una combinación de los salarios por unidad de tiempo y el unidad de obra. La capacidad adquisitiva se mide cuantificando los bienes y servicios que puede adquirir un consumidor para satisfacer sus necesidades. Para que las personas puedan adquirir los bienes y servicios, deben contar con dinero obtenido como resultado de ofrecer servicios laborales, es decir, por medio de un salario o sueldo. Según la capacidad adquisitiva, el salario se clasifica en salario real. Es aquel que representa la cantidad de bienes y servicios a los que el empleado tiene la posibilidad de acceder a partir de su salario recibido, es decir, el poder adquisitivo. Salario nominal. Está constituido por la cantidad de dinero establecido en un contrato individual de acuerdo al cargo o puesto que se ocupe. Un aumento del salario nominal no siempre significa un incremento en el salario real. Tomando en cuenta la forma de pago,
salario en moneda o en metálico. Corresponde al pago con la moneda de curso legal. Quien lo recibe tiene la posibilidad de pagar en efectivo. Salario en especie. Se paga con bienes diferentes al dinero. Por ejemplo, vivienda, servicios, vehículos, productos, etc. Salario mixto. Una parte en moneda y otra parte en especie. Para la capacidad de satisfacción se puede clasificar en salario individual, para cubrir únicamente las necesidades de la persona que trabaja en la empresa. Salario familiar, para cubrir las necesidades y sustentación de la familia de quien desempeña un puesto en la empresa. Clasificación por límites. Salario mínimo. Es la cantidad de dinero que puede recibir un empleado. Está marcado por las leyes de cada país. Salario máximo. En la mayoría de los casos, es el salario máximo que se puede soportar la empresa que contrata. La principal clasificación del salario es salario fijo. El monto es conocido previamente de manera exacta antes de cobrar. Se fija y comunica al trabajador antes de su imposición, por semana, por día, por mes, por quincena. Salario variable. El monto no se conoce previamente de forma exacta. Se establece a partir de una serie de elementos. Puede variar con el tiempo. Depende de comisiones, bonos, extras, obras, proyectos o cualquier otro factor que varíe su cantidad. Salario mixto. Está compuesto por elementos variables y fijos. Generalmente, las empresas utilizan el salario fijo como forma de pago, aunque otras utilizan el salario mixto como motivación para obtener mejores resultados. En cambio, los salarios variables se utilizan cuando se requiere que la persona cobre por lo que produce, es decir, por los resultados obtenidos. Puede aportar muchos más beneficios a los trabajadores, pero a la mayoría de los empleados no les gusta saber si van a cobrar o cuánto recibirán. También existe la modalidad de pago en cheque, en mano o en ingreso de cuentas, entre otras. Sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador o empresa. ¿Para qué me sirve afiliarme a un sindicato? Fácil, para que no violen sus derechos y pueda exigir lo justo para usted como empleado. ¿Pero si me afilio, corre algún riesgo? Afiliándose a un sindicato, usted tiene un respaldo de una organización donde lo pueden asesorar en cualquier tema relacionado con su empleo. ¿Es fácil afiliarme a un sindicato? Sí, es muy sencillo. Solo tiene que hacérselo saber al director del sindicato de su región o gremio. Ya teniendo esto en claro, podemos afirmar que un sindicato no es un monstruo que quiera hacer huelgas injustificadas y discutir con los empleadores. Por el contrario, lo que busca es apoyar, respaldar y trabajar juntos para que el empleado tenga un trabajo justo. Un sindicato está construido precisamente para protegerlo, para defender y promocionar sus intereses profesionales, económicos y sociales. ¿Para qué sirven los sindicatos? Contextualicemos. Amigo trabajador, ¿siente que nadie lo protege laboral y económicamente? Pues está usted tercerizado. Es decir, tiene un contrato por prestación de servicio a término fijo, teletrabajo, subcontratación laboral, pago a destajo, contrato sindical. ¿Se siente inestable laboralmente? ¿Pero no sabía que sus derechos y condiciones laborales se deben respetar? ¿Que hay leyes nacionales e internacionales que lo protegen? El sindicato lo respalda en diferentes aspectos o situaciones laborales. Le asegura igualdad de condiciones laborales, que todos lo traten con respeto, pues sus derechos laborales, por ley, son iguales a los de cualquier trabajador. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato.
Los empresarios son responsables de lo que a usted le suceda laboralmente. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si lo despiden y cree que no tiene derecho a ninguna indemnización, pues tiene que saber que el Código Laboral tiene para estos casos una tabla que debe ser aplicada. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si usted es tercerizado y su contrato le da menos beneficios para su vida, el sindicato está para mejorar su situación. Si cree que su salario no es justo, debe saber que por ley a trabajo igual corresponde salario igual. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si lo obligan a quedarse por más tiempo trabajando, sepa que la ley dice que la jornada laboral máximo puede ser de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. ¿Siente que en su trabajo no es una persona valorada? La Constitución reconoce que el trabajo es principio, deber y derecho. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. ¿Trabaja domingos y festivos? Tenga en cuenta que deben remunerarlo con un recargo del 75% sobre el salario ordinario. ¿Tiene dudas sobre sus horas extras? Pues estas deben pagarse de acuerdo al artículo 159 del Código Sustantivo de Trabajo. Si sucede lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Palabras más, palabras menos. Un sindicato es una herramienta que todos los empleados debemos tener, ya que nos asesora, respalda y protege de algunos empleadores que quisiera violar nuestros derechos laborales. La ley le da derecho a la libertad de asociación y negociación, así que aproveche su derecho y no permita que se aprovechen de usted. Y del otro lado están los trabajadores, que también se llaman asalariados, que también se llaman proletarios, que también se llaman obreros o empleados. Ambos tienen diferentes intereses. ¿Por qué tienen diferentes intereses? Porque para poder producir, para poder crear la riqueza, tiene que haber un intercambio. Los patrones compran fuerza de trabajo y a cambio de esa fuerza de trabajo van a entregar una remuneración, un pago. ¿Quién les vende esa fuerza de trabajo? Los trabajadores. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo y con eso obtienen una remuneración que es la que les permite vivir, que es la que les permite mantener a su familia y construir su vida. Entonces es una relación de intercambio, una compra y una venta. Como esto funciona en el capitalismo los que venden quieren vender caro y los que compran quieren comprar barato. Por eso, objetivamente, todos los patrones quieren pagar lo más barato posible la fuerza de trabajo que compran. Y por eso, objetivamente, todos los trabajadores quieren vender más caro, quieren ganar un mayor salario. Esto podría ser una relación ideal si es que fueran iguales, pero en la sociedad capitalista, trabajadores y empresarios no son iguales. Es una relación desigual. No es como comprar o vender papas o comprar y vender un automóvil, porque los trabajadores se juegan la vida en el proceso de vender su fuerza de trabajo. Si nadie les compra, no pueden vivir, no pueden mantener a su familia. Están obligados a vender su fuerza de trabajo. Y esta relación desigual entonces hace que los trabajadores tengan que organizarse, porque si no se organizan, van a perder. Los trabajadores que no se organizan siempre pierden. Ahora bien, para organizarse, los trabajadores han construido distintos mecanismos, distintas formas de organización. La que hasta la fecha mejores resultados ha dado es el sindicato. El sindicato es la mejor forma de organizarse que tienen los trabajadores para defender sus derechos. Pero no basta crear un sindicato, de lo que se trata es de crear sindicatos eficaces, sindicatos que realmente defiendan, que obtengan beneficios, que obtengan mejoras, que defiendan de manera real a los trabajadores. Y esos sindicatos son los sindicatos clasistas. El clasismo es una ideología, una teoría y una práctica que nos dice que los trabajadores defendemos a todos los trabajadores, a toda la clase trabajadora, sin diferencias de nacionalidad, de etnia,
del color de la piel, del género, del sexo, de la orientación sexual, la religión. Todos los trabajadores somos una clase y todos tenemos un lugar en el sindicato. Y todas estas lecciones las hemos aprendido a través de la historia, con nuestros maestros de los trabajadores. El más importante es Carlos Marx a nivel mundial, quien junto con Engels nos dieron importantes lecciones de cómo funciona el capitalismo y cómo se debe de luchar por una sociedad nueva. En el Perú, José Carlos Mariátegui es el gran amauta, el gran maestro de los trabajadores, fundador de la CGTP, tanto como el mapa, la brújula para ordenar y guiar todas nuestras acciones. Todo el trabajo sindical debe de regirse por los principios del sindicalismo clasista. El primero y más importante es la unidad. Lo que señala este principio es que los trabajadores, cuando luchan organizadamente, deben de aspirar, deben de construir, deben de apoyar la más amplia unidad de los trabajadores y trabajadoras. El que rompe la unidad, el que resquebraja la unidad, debe de ser considerado un traidor. La unidad es lo que nos da la fuerza, nos convierte en un puño, pero eso no significa que todos pensemos de la misma manera. Los trabajadores somos diferentes. Por lo tanto, el segundo principio dice la democracia sindical. La democracia sindical significa que dentro del movimiento sindical hay distintas opiniones, pero que todas ellas a la vez son escuchadas, son discutidas y luego, de manera democrática, el sindicato toma una decisión y todos juntos trabajan en esa dirección. El tercer principio es el de la independencia política de clase. La independencia política de clase es un nombre complicado para algo muy sencillo, que significa los trabajadores piensan con su propia cabeza. Nadie les dice lo que tienen que hacer, ni los patrones, ni los gobiernos, ni ningún iluminado. La independencia política de clase significa que la clase trabajadora construye su propia línea política, su propia acción política, su derrotero, a partir de sus propias discusiones, sin que ningún actor o sujeto externo le diga lo que tiene que hacer. El patrón no le puede decir párate, salta, cállate, tampoco el partido, tampoco un caudillo. El cuarto principio del sindicalismo clasista es el de la solidaridad. La solidaridad significa sólido, significa la más extensa y concreta unidad. Somos solidarios cuando sentimos los problemas ajenos como si fueran nuestros. Por eso uno de los lemas sindicales más importantes es: el problema de uno es el problema de todos. O como dicen los compañeros y muchas compañeras, si chocan con uno, chocan con todos. La solidaridad es una solidaridad de lucha. Los sindicatos que están en huelga deben recibir el apoyo de los sindicatos que no están en huelga. Los sindicatos más fuertes deben apoyar a los sindicatos más débiles. El último principio del sindicalismo clasista es el de lucha consecuente. El movimiento sindical, a diferencia de otros movimientos, no lucha por una o dos reivindicaciones concretas, lucha por una sociedad más justa, por un mundo del trabajo donde la emancipación del trabajo se haya realizado. Esto significa que nuestra lucha nunca termina. Alcanzamos un logro e inmediatamente aspiramos a otro. La lucha consecuente está hermosamente graficada en la vida de nuestros mártires, de aquellos que dieron generosamente su vida por nuestros ideales. Uno de los mártires más importantes que tiene el proletariado peruano es Pedro Wilca, quien hace referencia a tres conceptos básicamente: a las horas extras, al recargo nocturno y al trabajo en día de descanso, es decir, un domingo o un festivo.
Horas extras. ¿Qué son las horas extras? Es las horas que exceden a la jornada ordinaria o a la máxima legal. ¿Cuál es la máxima legal? En Colombia son 8 horas al día, 48 a la semana, 240 al mes. Es el que excede a la jornada ordinaria, es decir, que si se ha pactado con el empleador y trabajador que la jornada diaria de trabajo es de 8 horas, entonces si la persona labora más de 8 horas, 9, 10 horas, entonces estamos frente a horas extras. Se puede pactar o menos horas, pues se puede pactar 6 horas, por decir algo, de trabajo al día con el empleador y trabajador, ¿no? Y si se trabaja más de 6 horas, es decir, unas 7, 8 horas, entonces estaremos frente a 1 hora o 2 horas extras. Es decir, son las que exceden a las que se haya pactado o a la máxima legal. Las horas extras no podrán exceder de 2 horas al día. Es decir, pero esto casi en realidad no se cumple. Hay trabajadores que los ponen a trabajar después que terminan sus 8 horas normales, trabajan 3, 4, hasta 5 horas adicionales, lo cual puede ser peligroso, causa fatiga, puede causar accidentes. Pero bueno, bien, ese es otro tema. Horas extras diurnas en día ordinario. Entonces se pueden dar 4 casos de horas extras. Este es el primer caso, horas extras diurnas en el día, en un día ordinario, es decir, en un día que no sea un festivo o no sea el día de descanso, un domingo. Esa se va a pagar con un recargo del 25%. ¿Qué significa? Que al valor de la hora de esa persona, si se está ganando entonces 1.000.000 de pesos, por ejemplo, nosotros vamos a determinar el valor de la hora de esa persona. Si ella, por ejemplo, se está ganando 1.000.000 de pesos, entonces lo dividimos entre 240 y la hora le estaría saliendo a 4.166 pesos. Entonces el valor de la hora lo multiplicamos por 1,25 por el número o la cantidad de horas extras en el día, diurnas en un día ordinario. Horas extras nocturnas en día ordinario se pagan un poco más caras, con un recargo del 75%. Es decir, que al valor de la hora, calculamos el valor de la hora, ahorita lo vamos a hacer en Excel, lo multiplicamos por 1,75 y luego esto lo multiplicamos por la cantidad de horas que la persona haya laborado como horas extras nocturnas en un día ordinario. El tercer caso que se puede dar como horas extras son las horas extras diurnas, pero en un día domingo o en un día festivo. Se pagará con un recargo del 100%. Es decir, que la hora de la persona le sale a 4.000, pero esas horas extras diurnas, esas horas se les van a pagar a 8.000 pesos. Vamos a coger el valor de la hora, lo vamos a multiplicar por 2 y lo multiplicamos por la cantidad de horas que sean extras diurnas un domingo o un festivo. Horas extras nocturnas en día domingo festivo. Este es el cuarto caso que se puede dar. Se pagan con un recargo del 2,5%. Es decir, que el valor de la hora lo multiplico por 2,5 y este resultado lo multiplicamos a su vez por la cantidad de horas. Bien, continuemos con nuestras diapositivas. Trabajo diurno, trabajo nocturno. ¿A qué hace referencia esto? Que aquí en Colombia la jornada diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche para efectos laborales, ¿no? Porque todos sabemos que la noche empieza a las 6 p.m. y la jornada nocturna va de 9 p.m. a 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, para efectos laborales, la noche no empieza a las 6 de la noche, sino empieza a las 9 p.m. Bien. ¿A qué nos referimos con recargo nocturno? Y esto sería como otro trabajo o un recargo que se le tiene que reconocer a los trabajadores cuando laboran después de las 9 p.m. Les nace el derecho a que le paguen un recargo por esas horas laboradas en un horario nocturno.
Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Voy a detenerme aquí un momentico para ser específico. Ejemplo, una persona que tiene un salario de 980,000 pesos, la hora, ¿a cómo le sale? Simplemente multiplicamos los 960,000 pesos. Me disculpan ahí la diapositiva, 960,000 pesos. Lo dividimos entre 240 y obtenemos que son 4,000 pesos. No son 980, 960,000 pesos para el ejemplo. Y entonces la diapositiva y el archivo que vamos a trabajar en Excel va a quedar disponible, pero voy a corregirles ese error para que lo puedan pues obtener. Ahorita les explico cómo. Bien, inicia labores esta persona a las 3 p.m. y termina labores a las 11 p.m. un día. ¿Qué pasó ese día? Que de 9 p.m. a 11 p.m. hay 2 horas con recargo nocturno. Entonces esa hora no se le puede pagar a 4,000, hay que pagárselas más caras con el recargo nocturno correspondiente. ¿Cómo hacemos? Cogemos los 4,000 pesos, lo multiplicamos por 35% y eso nos va a dar 1,400. Pero como fueron 2 horas con recargo nocturno, lo multiplicamos a su vez por 2 y vamos a obtener un recargo de 2,800 pesos adicionales por lo que él se gana por hora o en el día. Pero continuemos que no hemos terminado. ¿Qué ocurre? Los 4,000 pesos lo podemos multiplicar por 8 y entonces el día le sale a 32,000 pesos, pero había que sumarle los 2,800 que acabamos de determinar por cuenta del recargo nocturno, por cuenta de esas 2 horas con recargo nocturno. Entonces había que sumárselo. Y el día de esa persona, ese día en particular, va a recibir no 32,000, sino 34,800 pesos. ¿Estamos claros? Si no lo quiere hacer así, lo hace de la siguiente manera. Coge los 4,000 pesos, que es a cómo le sale la hora a esa persona, le sale a 4,000, lo multiplica por 1.35 y esto inmediatamente le va a decir que la hora le sale a 5,400. Es decir, le estamos sumando inmediatamente 1,400 pesos a los 4,000. Con colocar este 1 aquí al comienzo, 1,35, lo multiplicamos por 2 y obtenemos 10,800. Habría que sumarle las otras 6 horas que sí salen a 4,000. ¿Ves? Entonces tenemos que 6 por 4, 24, 24,000 pesos más los 10,800, 34,800 pesos. Entonces, como lo quiere hacer, le tiene que dar igual. Continuamos. Domingo o festivo diurno. Bien, este es otro trabajo suplementario, no es horas extras, es por haber trabajado un domingo o un festivo en el día. Eso tiene un recargo del 75%, valor de la hora por 1.75 o el número de cantidad de horas, que por lo general serán 8 horas si trabajó el día completo, un día, un domingo, un festivo, de horas, las horas ordinarias que son 8. Entonces sería el valor de la hora por 1.75 por 8. Domingo o festivo nocturno se paga con un recargo del 110%. Valor de la hora por 2.10 por el número de horas o cantidad de horas. Continuamos. Vamos ahora a un archivo en Excel para liquidar horas extras que les va a quedar disponible y ya les explico cómo. Bien. Aquí tenemos este archivo, recargo festivo y horas extra. Tiene las fórmulas, las tiene disponible. Usted se coloca acá y ahí va a observar las fórmulas que hemos utilizado para liquidar. Entonces tenemos todos los conceptos. Tenemos el recargo nocturno, solo es colocar la cantidad de horas y nos va a dar el valor. Tenemos el concepto domingos y festivos diurnos, domingo y festivo nocturno, horas extras diurnas, es decir, aquí están todos los conceptos que tienen que ver con trabajo suplementario. Aquí nos va a dar un total. Entonces vamos a tomar para el ejemplo, un ejemplo. Vamos a liquidar los recargos
correspondiente al trabajador Jaime Blanco, cuyo salario mensual es de 960.000 pesos. Entonces se nos indica que laboró por 5 días en horario de 9 p.m. a 5 a.m. Es decir, que tenemos un total de 8 horas con recargo nocturno, porque si trabajó a las 9 de la noche y 8 horas después 5 de la mañana, todas esas horas fueron nocturnas, tienen un recargo nocturno. Entonces vamos a determinarlas. Habría un total de 40 horas. ¿Estamos? Porque fue por 5 días. Aquí podemos colocar Jaime Blanco, este trabajador. Bien, vamos, aquí les doy una buena noticia. Tenemos la nómina que utilicé en un video anterior. Vamos a amarrarla con las horas extras para que automáticamente pues nos la pase a nuestro formato de nómina. En ese video en donde explicamos la nómina paso a paso y elaboramos este formato, teníamos trabajo suplementario, que es el mismo trabajo en horas extras, domingos, o tenemos también ahí lo que es el recargo. Vamos a amarrarlo para que inmediatamente nos vaya dando el valor que vamos a ir liquidando por trabajo suplementario de este trabajador Jaime Blanco. Bien, vamos a las horas extras, vamos a total, le damos enter y de esta manera está quedando amarrada. Arrastramos y bien, entonces para el video solamente vamos a hacer el ejemplo de Jaime Blanco. Entonces laboró por 5 días, tiene un sueldo de 960.000, coloca aquí 960.000, listo. Entonces nos hace el cálculo. Valor de la hora 4.000 pesos. Recargo nocturno, cantidad de horas, simplemente coloca aquí 40 horas y nos está liquidando que son 56.000 pesos y nos va dando el total 56.000 pesos. Pero es que allí no termina el ejercicio, se nos dice que laboró un domingo en jornada diurna. Entonces ubiquemos domingo y festivo diurno. Como él laboró pues sus 8 horas ese domingo, colocamos 8, nos dice que curiosamente nos da el mismo valor, 56.000, y entonces aquí tenemos 112.000 pesos en total. Laboró 5 horas extras diurnas en día festivo. 5 horas extras, busquemos horas extras diurnas en día ordinario, no me sirve. 5 horas extras nocturnas en día ordinario, no me sirve. 5 horas extras diurnas en día festivo, esta sí me sirve, es la que se ajusta al ejemplo. 5 horas extras diurnas en día festivo, colocamos la cantidad de horas 5, nos dice que eso corresponde a 40.000 pesos, aquí me está sumando 152.000 pesos. Continuamos, 2 horas extras nocturnas en día festivo, 2 horas extras nocturnas en día festivo. Entonces este que tenemos aquí, horas extras nocturnas en día festivo, coloquemos la cantidad de horas para el trabajador Jaime Blanco, colocamos el 2 y nos dice que corresponde a 20.000 pesos. Ahí está la fórmula y tenemos un total de 172.000 pesos hasta ahora. Bien, 3 horas extras nocturnas en día ordinario, ubiquemos horas extras diurnas, horas extras nocturnas en día ordinario, fueron 3, coloquemos 3 y listo, y tenemos que son 21.000 pesos para un total de 193.000 pesos, y esto nos lo estamos ahorrando aquí con la nómina, 193.000 pesos. Podemos amarrar también su sueldo, que son 960, y entonces allí ahí nos va liquidando todo la nómina inmediatamente, las provisiones y prestaciones sociales, aportes para fiscales. Digamos que laboró 30 días, tiene derecho a auxilio de transporte, etcétera. Esto ya está explicado en un video anterior. Le vamos a dejar el link, el enlace para que lo pueda observar. Vamos a nuestra hoja, a nuestra diapositiva, y entonces quiero explicarle cómo obtenerlo, el archivo, que estoy seguro que les gustaría tenerlo. ¿Cómo hacen?